Hola amigos míos, hermanas, hermanos, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Hoy día 3 de, de diciembre. Hay un sol esplendoroso, pero espero que no está tan caluroso, la verdad. Y quisiera hablar uno de los temas con ustedes, uno de los temas de los cuales más habló nuestro Señor Jesucristo. Es el tema del Espíritu Santo, ¿ya? Y el título entonces del tema es el Espíritu Santo y los dones, ¿ya? Hay mucha gente que se jacta de algunas cosas, de algunos dones, pero hay un texto en la Biblia que me preocupa a mí, porque hay personas que por tener ciertas manifestaciones miran por sobre el hombro a los demás, como diciendo, yo soy superior. Pero fíjate lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 7, versículos 21 en adelante. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no basta reconocer a Jesús como nuestro Señor. Es necesario hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Fíjate, vuelvo a repetir el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Te fijas? O sea, yo nunca he echado demonios, o sea, he intentado, he orado por algún hermano que ha estado con problemas, sí, pero profetizar, decir algo, dármelas de profeta, nunca, ¿no es cierto? Hacer muchos milagros. La verdad es que una sola persona una vez se acercó a mí a darme las gracias porque yo había orado por su hijo en San Miguel, que le daban ciertos ataques de epilepsia. Y dice que yo oré por él, yo no me acuerdo después, y que ese niño nunca más volvió a tener ataques de epilepsia. Es el único milagro. Entonces yo le dije a la señora, a la hermana mía, yo no fui el que hizo ese milagro. Ese milagro, si es así como usted me dice, lo hizo el Señor. Amén, dijo ella, claro que sí. Pero se fijan, tremendos dones. ¿Cómo me gustaría tener esos dones hoy en día? Sin embargo, el Señor me dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo me recuerdo, siempre, nunca he olvidado el nombre y al hermano, Leonidas León de Teno. Un hermano largo, flaco, medía como 1,90 m, cerca del 1,90 m, de tercera edad, viejito ya, pero bien derechito y bien sonriente. Siempre era un hombre sonriente, siempre sonreía, mejor dicho. Y él se ganaba la vida en esos tiempos vendiendo. Compraba en alguna parte que yo desconozco, unas figuritas de yeso, de porcelana, mejor dicho, y las salía a vender. Y muchas veces intercambiaba eso en los campos, porque Teno es un lugar de campo, y lo intercambiaba por huevos. Y venía al pueblo y vendía esos huevos, ¿ya? Y después compraba otras cosas y salía a vender a los campos. Toda su vida había sido
un alcohólico de familia numerosa, tuvo muchos hijos, recuerdo, y un día conoció al Señor y cambió tremendamente, un cambio extraordinario. Nunca más bebió vino, pero recuerdo que él siempre se quejaba de que no tenía ningún don. Yo no tengo ningún don. ¿Cómo me gustaría poderle cantar al Señor? Y cuando escucho esas voces tan lindas de los coros y qué sé yo, a mí me encantaría cantar. Pero definitivamente el hermano Leonidas no tenía ese don de cantar. Un día, era una iglesia pequeña, nueva, pero nueva, ya, o sea, la capilla, y un día se me ocurrió preguntar a un hermano quién lo había traído a la iglesia, cómo había llegado a la iglesia. Y me dice, el hermano Leonidas León. ¿Sí? Sí, me dijo. Pero ¿cómo si él no sabe leer ni escribir? No, pero él me trajo, me dijo. Y después empecé a preguntar a varias personas, y habían como 4 personas en esa iglesia pequeña que habían sido traídos, mejor dicho, a la iglesia por el hermano Leonidas León y su sonrisa, ¿verdad? Y su alegría. Claro, él siempre estaba pidiendo folletos, cosas y lecciones y las repartía entre toda la gente que le comprara. O con quien se cruzara, él entregaba un volante, una lección, no importa que fuera la lección 20, no importa, él la entregaba igual. Sí, evidentemente el hermano Leonidas era un hombre entregado a Dios y un hombre que hacía la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero yo lo recuerdo con mucho cariño, él me quiso mucho, ¿verdad? Pero veamos qué nos dice el libro de Efesios ahora. Efesios, estamos en Filipenses. Efesios capítulo 4, versículo 8. Aquí estamos en el 4, aquí estamos en el versículo 8. Voy a cambiarme lentes porque si no, no voy a leer bien. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, refiriéndose a Cristo, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El que da dones a los hombres es Cristo, a través del Espíritu Santo. Es indudable que al hermano Leonidas León le había dado su simpatía y su afán por trabajar. Él consideraba que no tenía ningún don, pero sí tenía el don de la simpatía. A través de ello, había traído a la iglesia a varios hermanos entonces. Claro que sí. En Primera de Corintios, capítulo 12, en Primera de Corintios, segunda, aquí estamos, capítulo 12, versículo 11, encontramos lo siguiente. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Se fijan? Es el Espíritu Santo entonces el que imparte los dones a las personas. O sea, para tener un don real de Dios, yo debo primero abrirle mi corazón al Espíritu Santo, para que more en mi corazón, para que de esa forma Cristo pueda impartir entonces sus dones en mi vida. ¿Te fijas? Claro que sí. Es importantísimo entonces abrirle el corazón al Espíritu Santo para que Él gobierne nuestra vida, ¿no es cierto? Claro que sí. Veamos ahora Efesios, volvamos a Efesios, capítulo 4, pero esta vez el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, constituyó en el pasado, ¿ya?
dice aquí, constituyó a unos apóstoles. Los apóstoles fueron constituidos por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No solo los 12, sino que también hubieron otros apóstoles. Bernabé, por ejemplo, fue un apóstol. Pablo fue un apóstol. Eso es indudable. Apóstol a propósito significa alguien enviado de parte de otra persona. En este caso, alguien enviado por nuestro Señor Jesucristo. A otros profetas, dice, ¿ya? A otros evangelistas. Sí. Es probable que yo tenga algo de ese don de evangelista, o sea, de la capacidad de enseñar el evangelio. A otros pastores, no mucho. Y maestros, sí, también aquí al final puedo tener algo de este don de ser un maestro por mi capacidad que el Señor me dio indudablemente para enseñar, ¿verdad? Yo creo que no hay mucha duda a ese respecto. Pero para pastor yo no sirvo, ¿ya? Para profeta nunca he profetizado nada, así que no podría considerarme un profeta. Sin embargo, muchas de estas dones que el Espíritu Santo da en estos momentos, o está dando en estos momentos, no son para la eternidad. O sea, muchos de estos dones van a terminar cuando Cristo venga, ¿ya? Porque el don de maestro, de enseñar a los demás, no se va a necesitar, pues si vamos a estar ante la presencia misma de Dios. Entonces, ¿para qué quiero enseñarle yo a nadie de Dios? El don de evangelista, de esparcir el evangelio al mundo entero, tampoco, se fijan. O sea, hay muchos dones que evidentemente morirán cuando Cristo venga. El don de hacer milagros, el don de profecía, muchos dones van a finiquitar cuando Cristo venga. Hoy día son necesarios, claro que sí, ¿verdad? Es innegable, ¿no es cierto? Sí, es innegable. Capítulo 12 de Efesios, perdón, Efesios no tiene 12 capítulos. De Primera de Corintios, capítulo 12, aquí estamos. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 14 al 21. Aquí está. Además, dice, está hablando Pablo aquí, dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy manos, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Claro, eso es evidente, ¿verdad? Lo que está diciendo Pablo, ¿no es cierto? Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, el pie no puede decir, no, yo no soy mano, así que no puedo ser del cuerpo, no soy del cuerpo porque yo no sirvo, yo no puedo hacer lo que la mano dice, lo que la mano hace, ¿verdad? Y si dijera la oreja ahora, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Es lógico también, ¿no es cierto? Claro, para algunos la oreja será muy importante, para otros será más importante la vista, ¿no es cierto? Pero no por eso el ojo deja de ser ojo, deja de ser del cuerpo, ni la oreja deja de ser del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. A Dios gracia puso la nariz cerquita de la boca, ¿no es cierto? Y los ojos también, ¿verdad? Para que veamos lo que estamos comiendo, si es que estamos comiendo algo, ¿no es cierto? Claro que sí, y lo hizo Dios conforme a su voluntad, porque aquí Pablo dice como Él quiso. Vuelvo a leer el versículo. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Claro, si todos fuéramos oreja, pura oreja, ¿dónde estaría el resto del cuerpo? No habría. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo.
En mi cuerpo yo tengo muchos miembros, tengo mis dedos, tengo mi nariz, tengo mis ojos, ¿verdad? Mi pelo, ¿no es cierto? Tengo mis piernas, y eso es todo el cuerpo, o sea, ¿verdad? Todo eso constituye el cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Fíjense qué interesante esto, ya que estamos leyendo. Ni el ojo puede decir a la mano no te necesito. El ojo no menosprecia la mano, ¿ya? La mano no menosprecia la uña. A nosotros nos parece a veces que la uña es inservible. Trata de agarrar una aguja en una mesa lisa, sin uña. No puedes, ¿verdad? O sea, cuán interesante la uña que además protege el dedo, ¿verdad? Eso es lo que Pablo está diciendo. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Fíjate lo que Pablo está diciendo aquí. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Claro que sí. ¿No es cierto? Romanos capítulo 12. Vamos a ver Romanos capítulo 12. Aquí está el 12, aquí está por el 12. Versículos 4 al 8. Dice ahí lo siguiente. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Hablando de lo mismo, Pablo. Así nosotros, siendo muchos, somos refiriéndose a la iglesia, ¿ya? Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Todos los miembros de la iglesia son un solo cuerpo, constituyen la iglesia, ¿es verdad? Y todos miembros los unos, dice, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si es de servicio, en servir. Fíjense, interesante, nunca, por lo general, hay gentes serviciales, ¿no es cierto? ¿Verdad? Pero eso no siempre lo vemos como si fuera un don, un regalo. Porque ¿qué es un don? Un regalo. Un regalo por lo general inmerecido, ¿no es cierto? Y el don de servir es un regalo tan importante, ¿verdad?, como el don de profecía, según lo que Pablo está diciendo. Volvamos a leer esa parte. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. ¿Ya? Que es lo que estaría haciendo yo en estos momentos. El que exhorta, cosa que también a veces trato de hacer, no sé si siempre lo haré tan bien, ¿no es cierto? Eso lo sabe solamente el Señor. A pesar de mis limitaciones trato de hacerlo al menos. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, o sea, el que preside, el dirigente más alto, debe hacerlo con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Maravillosas las cosas que Pablo nos está diciendo entonces aquí en estos textos de la Biblia, ¿verdad? Claro que sí. El Señor por algo lo usó como uno de los grandes dirigentes de nuestra obra. ¿Qué nos dice ahora volvamos a, mejor dicho, a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo 28 en adelante. Vamos a ver aquí qué nos dice 28. Aquí está. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan,
los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, dijo Pablo. ¿Ya? Aquí está citando Pablo a varios dones, a varias cualidades que nos confiere Dios a través del Espíritu Santo, como ya vimos, ¿no es cierto? Vamos a leer, analizar versículo tras versículo de estos que ya leímos, para después continuar con los que siguen. Y aún nos puso Dios en la iglesia entonces primeramente apóstoles. O sea, lo más importante en la iglesia primitiva eran los apóstoles, que significa alguien enviado de parte de, en este caso, enviado de parte de Dios, ¿no es cierto? Luego profetas, ya lo había dicho en todo caso, luego profetas, lo tercero maestros. Maestros, cuán importante en una iglesia que haya maestros y que sepan lo que enseñan, o sea, que estén basados en realidad en la Biblia. Porque yo no saco nada con enseñar una serie de fantasías si no estoy apoyándome en la Biblia, ¿verdad? El maestro cristiano debe apoyarse 100% en la Biblia. No decir nada de su cosecha, ¿verdad? Sino que todo lo que diga es bueno que lo diga de parte de Dios. Entonces aquí aparecen los maestros. Dice, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan a los que administran. Fíjense que los que administran están bien abajito. Los que tienen don de lengua, mucho más abajo todavía. ¿Son todos apóstoles? Claro que no. ¿Son todos profetas? Claro que no. ¿Todos maestros? Tampoco. ¿Hacen todos milagros? Tampoco. Mientras Cristo estuvo en la tierra solamente hubieron 12 milagros, 12 apóstoles, nada más que eso, que 12. Después que Cristo ascendió a los cielos, ya siguieron habiendo los 12 apóstoles porque Judas fue reemplazado rápidamente, ¿no es cierto? Pero después hubieron más apóstoles. Pablo, reitero, no pertenecía a los 12, pero es indudable que fue un apóstol. Al menos así lo trata la Biblia, así habla de él. Bernabé también fue un apóstol, al menos así habla la Biblia de él. Claro, apóstoles entonces hubieron varios en los tiempos primitivos de nuestra iglesia. Tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad, nos dice Pablo, pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. No todos son apóstoles, no todos son maestros, no todos, ¿ya? Eso es claro. Sin embargo, aquí Pablo a continuación va a hablar de un don que todos debiéramos de tener, un don universal, ¿verdad? Que debiera caracterizar a todo cristiano, ¿no es cierto? Sigamos leyendo entonces ahora, entremos al capítulo 13, vamos a leer hasta el versículo 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, dice Pablo, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pablo está mostrando el amor como el máximo don que Dios nos quiere dar, ¿ya? Nunca Dios nos ha puesto el odio como el máximo don. El máximo regalo que quiere Cristo impartir a todos sus seguidores es el amor, ¿ya? El amor, que está por sobre cualquier otro don que el Señor nos quiera dar. El amor debe ser característico en todo cristiano. Un cristiano que no sabe amar
no es un cristiano. Debe analizar su vida. ¿Qué está pasando conmigo? Un cristiano que le da cabida al odio no está actuando verdaderamente como cristiano. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si yo no tengo amor, nada soy. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Está hablando de sí mismo y está hablando para cada uno de los cristianos. Fíjense todas las cosas que dice. Si tuviese profecía, claro que él era profeta. Y entendiese todos los misterios, claro que él entendía de forma maravillosa las enseñanzas de la Biblia, ¿verdad? Es innegable que él fue un paladín de la justificación por la fe, ¿verdad? Qué tremendo maestro era Pablo. Y toda ciencia, vuelvo a leer, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes. Claro que Pablo era un hombre de fe. ¿Ya? La Biblia no habla que haya trasladado un monte, pero sí hizo muchísimos milagros. Y no tengo amor, nada soy. O sea, para Pablo lo más importante, reitero, es el amor. Y es el amor lo que lo primero que debiéramos pedirle al Señor. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El camino entonces más excelso que nos muestra el apóstol San Pablo es indudable que es el amor, ¿verdad? ¿Y por qué es el amor? Veamos ahora los versículos 4 y el mismo capítulo, el versículos 4 al 8, y también vamos a leer el versículo 13 de 1 Corintios 13. 4 al 8 y el 13. El amor es sufrido. Fíjate, si tú haces un cambio, nosotros sabemos que Dios es amor, ¿no es cierto? ¿Verdad? Fíjate si en vez de poner la palabra amor ponemos a Cristo, fíjate lo que queda. Pero primero lo voy a leer originalmente como dice originalmente, con la palabra amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Volvamos entonces a leer esto, pero ahora con el nombre Cristo. ¿Ya? En vez de amor, vamos a reemplazar el término amor, ¿verdad?, por el nombre de Cristo. Cristo es sufrido, claro. Es benigno, claro. Cristo no tiene envidia, nunca sintió envidia de nada. Incluso anonadó su divinidad, ¿verdad?, para vivir como un 100% humano. No tiene envidia. Cristo no es jactancioso. ¿Alguna vez a Cristo lo vieron ufanándose de algo? No, nunca, ¿no es cierto? Cristo no se envanece. Qué interesante. Cristo no hace nada indebido. Nunca lo hizo. No busca lo suyo. Todo lo contrario. Ante el peligro, antes de ser crucificado, Cristo tenía gran temor, gran angustia, porque el peso de todo el pecado, de toda la humanidad, descansaba sobre él y lo hundía. Y Cristo no, como el pecado hace separación entre Dios y el hombre, no podía ver la presencia de su Padre, ¿ya? Y sentía gran angustia, la angustia de fracasar, de no poder soportar la cruz. Ya tenía
miedo de perderte y miedo de no volver más a ver a su padre. Sí, esa era la angustia que socavaba el cuerpo de Cristo. Por eso, al orar, oraba y su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían. Se rompían sus vasos capilares debido a su angustia, a su terrible angustia. Y 3 veces le pidió al Padre: Señor, pase de mí esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino a la tuya. O sea, Padre, si hay alguna forma de evitar todo esto, hágase, porque él estaba actuando como hombre, viviendo como hombre ese tremendo suplicio. Por eso le pedía al Padre. ¿Te fijas? Nunca buscó lo suyo. Buscó la voluntad del Padre y buscó tu propio beneficio. Por amor a ti es que Cristo no bajó de la cruz y nos dejó botados. No, Él quiso salvarnos. Él vio la miseria del pecado. Él vio las terribles consecuencias del pecado y cómo finalmente íbamos a ser aniquilados por Satanás. Y Cristo no bajó de la cruz por amor a ti. Nunca buscó lo suyo. El amor, Cristo dice, Cristo todo lo sufre, Cristo todo lo cree, Cristo todo lo espera, Cristo todo lo soporta. Aún muchas veces nuestra indiferencia. Cristo nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Versículo 13 ahora. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3. Pero el mayor de ellos es el amor. Es cierto. La esperanza que tenemos de que Cristo viene pronto a buscarnos es una gran cosa. La fe que tenemos en Cristo es maravillosa, ¿verdad? Claro, esa fe fue dada por Dios, ¿no es cierto? Nos es impartida por Dios a través del Espíritu Santo. Es uno de las partes pertenecientes al fruto del Espíritu Santo, ¿ya? Pero el mayor de ellos, dice Pablo, que es el amor. Vuelvo a leer el versículo. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Gracias a Dios que así es, ¿no es cierto? Veamos ahora Efesios, capítulo 4, pero el versículo 12 ahora, ¿ya? Efesios 4, versículo 12. ¿Qué nos dice ahí? Aquí está, sí. ¿Por qué son los dones? ¿Por qué Cristo imparte sus dones? ¿Para qué? ¿O por qué es necesario que Cristo imparta sus dones? Fíjate, ¿para qué son? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso son los dones. Por eso Dios imparte sus dones, ¿no es cierto? A fin de perfeccionar a los santos. Dios quiere perfeccionarnos y por eso imparte sus dones, ¿no es cierto? Cuán necesarios son para perfeccionar nuestro mal carácter, nuestra mala forma de ser, porque no somos buenos por naturaleza, ¿no es cierto? Y dice, para la obra del ministerio, para eso es. Sí, Cristo me dio sus dones. Uno de los dones es el don de escribir poesía. Por eso en mi página de internet tengo tantos poemas, ¿verdad? De toda índole, temáticos, poemas sentimentales, poemas, qué sé yo, de protesta, odas libres, ¿no es cierto? Y el mayor
poema que tengo es el libro Fe Evolucionista o La Verdadera. Léelos todos, son gratis. Están en mi página de internet www.elpredicadorquiterio.cl, ¿no es cierto? Ahí los puedes encontrar todos esos libros gratuitamente y disfrutar de ellos. A fin entonces los dones para eso son. Cuando Dios me dio mis dones, ¿ya? No me cobró nada. Yo no puedo cobrar nada por impartirlos gratuitamente, entonces compartirlos con los demás, ¿verdad? Y tú puedes leerlos gratuitamente, te reitero, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. El versículo 13 agrega, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y qué más? Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La iglesia cristiana, un día las iglesias cristianas, las distintas denominaciones, un día se unirán, ¿ya? Uno al lado del diablo y otras al lado de la verdad. Solamente habrán dos pueblos cuando Cristo venga. Los verdaderos adoradores de Dios y los falsos adoradores de Dios, que como leímos en un principio en Mateo capítulo 7, le dirán al Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos milagros, muchos milagros, y en tu nombre expulsamos demonios, y el Señor les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sí, por eso también Apocalipsis nos dice, ¿verdad? Salid de ella, pueblo mío, para que no os hagáis partícipe de sus castigos, ¿no es cierto? Claro que sí. En el tiempo del fin ha de haber solamente dos grupos en este mundo, verdaderos y falsos adoradores. Tú decides en cuál de esos grupos quieres estar, ¿verdad? Pero yo quiero estar de parte de la fe. Por eso de la verdad. Por eso yo soy adventista del séptimo día en estos momentos. Porque es una de las poquísimas iglesias que guardan el sábado, por ejemplo, que es lo que Jesús guardó siempre, ¿ya? Porque Jesús nunca guardó el domingo, ni los apóstoles tampoco guardaron el domingo. El único día que guardaba Jesús y la Virgen también guardaba el sábado, ¿no es cierto? Y los judíos hasta el momento siguen guardando el sábado, ¿verdad? Entonces, por eso yo soy adventista del séptimo día, porque quiero vivir como Cristo vivía. Tú decides realmente a quién seguir en estos momentos, pero la Biblia dice, aquí está diciendo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hoy día el cristianismo está dividido, ¿no es cierto? Hay más de 1000 religiones cristianas en estos momentos esparcidas en el mundo entero, ¿verdad? Más de 1000. O sea, ¿cómo estaremos divididos, no es cierto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Claro que sí, el capítulo 14 de Primera de Corintios, capítulo 14, Segunda de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 12 nos dice, aquí está. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Ya?
¿Es bueno procurar, es bueno desear los dones que el Señor quiere impartirnos? Claro que sí, claro, es necesario tenerlos, ¿no es cierto? Pero aquí Pablo nos dice ¿para qué? ¿Para qué son los dones? Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Los dones que Cristo nos imparte a través del Espíritu Santo no es para mirar por encima del hombro a los demás y creernos la muerte, como decimos en Chile, ¿verdad? Sino que son para la edificación de la iglesia. Para eso son, ¿ya? Y si el Señor me dio gratuitamente esos dones, yo también debo darlos, impartirlos gratuitamente. O sea, si el Señor me dio el don de escribir poesía, porque yo no me considero un poeta, un poeta vive de la poesía, para la poesía, de la poesía. Yo vivo con una pequeña pensión, nada más, de invalidez, ¿ya? Así que yo no soy un poeta, pero sí escribo poesía desde cuando era cabro chico en realidad, ¿verdad? Si el Señor me dio ese talento, bueno, debe ser para edificación de la iglesia, ¿verdad? Y por eso dentro de mis libros hay un libro que se llama Mis versos a Dios. También los puedes disfrutar gratuitamente en mi página de internet, que te reitero es www.elpredicadorquiterio, todo eso junto, .cl, ¿ya? Porque soy chileno, por eso es .cl. ¿Qué nos dice Lucas ahora? Capítulo Lucas, capítulo 11, versículo 13. Acá está. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Interesante, ¿verdad? Si nosotros somos, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, o al menos eso procuramos, ¿ya? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se los pidan? Ya dije en un principio que para recibir los dones que Dios nos quiere dar, debemos primero abrirle el corazón al Espíritu Santo, porque es a través del Espíritu Santo que Dios nos va a dar, Dios va a impartirnos sus dones, ¿ya? Pero aquí está hablando Cristo y nos dice que Dios está dispuesto a darnos su Espíritu. ¿Por qué entonces el Espíritu Santo no mora en nuestras vidas, en nuestro corazón? Es simplemente porque no se lo pedimos a Dios o no valoramos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, o no queremos ser guiados por el Espíritu Santo. Sí, no queremos que Dios nos gobierne, ¿ya? Y dejamos a Dios con la mano estirada, queriéndonos entregar el Espíritu Santo, y nosotros no estiramos nuestra mano de la fe para recibirlo. Sí, Cristo, Dios, quiere impartirte el Espíritu Santo para que tú abundes en los dones que el Señor quiere darnos, sobre todos ellos el amor. ¿Ya? Claro que sí. Sí, uno debe procurar todos los dones del Espíritu, o sea, muchos dones, tener varios dones del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Algunos tendrán 2, 3, 4, 5, pero nadie quedará sin un don si le abre el corazón a Cristo para que more el Espíritu Santo en él.
Pero uno de los dones, o el don imprescindible para todo cristiano, es el amor. Porque Dios es amor. Por eso debe el hombre procurar amar tanto a Dios como a su prójimo, ¿verdad? El amor entonces es el don universal de todo cristiano. Es el don que debe caracterizar a todo seguidor de Cristo. Pero para tener amor, reitero, necesita al Espíritu Santo. Y Dios quiere dártelo. ¿Ya? Dios quiere llenarte del Espíritu Santo para guiarte a través de Él. Porque al Espíritu Santo no lo podemos gobernar nosotros, no lo podemos usar nosotros. Debe ser al revés. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida para que Él sea quien nos gobierna realmente. Y si nosotros queremos usar o manipular al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no va a venir a nosotros. ¿Ya? Sí, hermanos míos. ¿Qué les parece entonces que ahora terminemos con una corta oración a Dios? Cerremos nuestros ojos.